Hola, bienvenidos a la primera sesión, de ponencias de jóvenes investigadores que vamos a presentar y a comenzar ya con la primera charla de Águeda Blázquez Bernal, Development of Drosophila Model of LGMD1F, an ultra-rare genetic disease that protects against VIH. Y nada, va a empezar a presentar y cuando termine realizaremos las preguntas que nos vayáis diciendo. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Águeda Blázquez Bernal, estudiante predoctoral del Laboratorio de Genómica Translacional de la Universidad de Valencia y voy a presentar nuestra investigación que se titula Desarrollo de un modelo de drosófila de la distrofia muscular de cinturas 1F, que es una enfermedad genética ultra rara que protege del VIH. Toda esta investigación ha sido gracias a la Asociación Conquistando Escalones, que recauda dinero para poder hacer posible esta investigación. Así que comenzamos con una introducción. Bueno, igual esto falla un poco, perdón. No sé si se ve. Vale, ahora ya. Vale, perdonad. Bueno, pues presentaros primero la enfermedad de distrofia muscular de cinturas tipo 1F. Esta enfermedad hereditaria ultra rara solo la padecen 60 personas en todo el mundo. Se hereda de forma autosómica dominante y fue identificada en una familia italo-española con un tronco común, siendo prevalente en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, recientemente se han descrito nuevos casos en otros países y dada la poca información que hay acerca de esta enfermedad, es muy probable que existan más casos sin diagnosticar. En cuanto a la clínica, esta distrofia se caracteriza por presentar debilidad proximal progresiva y atrofia muscular que afecta sobre todo a los músculos de la cintura superior e inferior, tal y como podéis observar en las fotografías. La distrofia de cinturas tipo 1F presenta gran variedad en cuanto a edad de inicio, a la progresión y a la gravedad, y causa sobre todo alta proporción de pacientes discapacitados. Hasta hace poco no se sabía la causa de esta enfermedad hereditaria, pero se ha identificado que la mutación del gen de la transportina 3, TNPO3, es el causante de esta enfermedad. A pesar de los últimos avances, la información sobre el origen y el desarrollo de esta enfermedad es escasa. De hecho, se desconocen los mecanismos moleculares que están implicados en la enfermedad y a día de hoy no existe tratamiento. Esto se debe en parte a que no hay ningún modelo experimental de la enfermedad que permita profundizar sobre la distrofia. De ahí nuestra investigación. Entonces, como os he dicho, la mutación que causa esta enfermedad es la mutación del gen de la transportina TNPO3. La transportina TNPO3 es una beta-importina encargada de transportar al núcleo proteínas ricas en serina arginina, o conocidas como proteínas SR. Estas proteínas están principalmente involucradas en el splicing alternativo. Además, la transportina ha sido identificada como un factor clave en el proceso de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana 1, el VIH, puesto que el virus utiliza la transportina para entrar al núcleo de los linfocitos e integrarse en el DNA y así poder replicarse. Bien, pues la mutación de TNPO3 causante de la distrofia de cinturas es una deleción en un nucleótido de adenina en el codón de parada. Esta mutación genera una transportina mutante de 15 aminoácidos más larga que la del tipo salvaje. La mutación provoca la acumulación de la transportina en la periferia de los núcleos, siendo que la proteína de normal está localizada tanto en citoplasma como en núcleo. Y esto impide la función de transporte. Sin embargo, se ha descubierto que esta mutación otorga un 90% de resistencia frente a la infección por el VIH. Entonces, los pacientes de distrofia de cinturas son resistentes a la infección por VIH. Por tanto, el estudio de la transportina mutada nos permitiría, por un lado, profundizar sobre la distrofia de cinturas 1F y especialmente sobre el VIH. Entonces, el objetivo de nuestra investigación ha sido desarrollar el primer modelo experimental de distrofia de cinturas 1F y hemos escogido a Drosophila como modelo animal. ¿Y por qué Drosophila? Bien, pues Drosophila es un modelo barato y rápido dentro de los modelos de animales de experimentación más utilizados actualmente. Y por otro lado, Drosophila tiene conservados el 75% de los genes humanos, así como rutas de señalización intracelular, órganos o incluso sistemas conservados de
del organismo al humano. Entonces, como veis, a pesar de las diferencias anatómicas y fisiológicas que hay obvias entre humanos e insectos, las moscas no son tan diferentes a nosotros. Además, existe una gran cantidad de herramientas genéticas desarrolladas para Drosophila, como es el sistema GAL4-UAS. Este sistema GAL4-UAS permite dirigir la expresión de un gen de interés a un tejido concreto o a un momento de desarrollo determinado. Así que el objetivo, como he dicho, de nuestra investigación ha sido desarrollar el primer modelo animal de la distrofia de cinturas 1F en Drosophila melanogaster. Bien, como metodología, para conseguir desarrollar el modelo, primero hemos generado 2 líneas transgénicas. Como veis en la figura, la mosca A sería la que porta el gen humano de la transportina, pero wild type, salvaje, y la mosca B porta el gen humano de la transportina mutante con esa deleción de la adenina que extiende la pauta de lectura. Ambas moscas se están expresando los transgenes sobre un fondo sensibilizado, es decir, interfiriendo la expresión de la transportina propia de la mosca. Después de tener estas líneas transgénicas, mediante el sistema GAL4-UAS que os he comentado, hemos dirigido la expresión de los transgenes de la transportina en motoneuronas de mosca. Esto se consigue cruzando moscas de 42 GAL4 con moscas UAS TNPO3 mutante. Entonces, la descendencia de este cruce es la que expresa la transportina mutada humana en motoneuronas de mosca, y es con lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, en cuanto a resultados de este nuevo modelo desarrollado de la enfermedad de distrofia de cinturas, deciros que en el ensayo donde analizamos el área de los IFMs de las moscas, los IFMs son los músculos indirectos implicados en el vuelo de las moscas, situado en el tórax, pues como veis, en los 3 paneles son 3 fotografías de músculos IFMs de diferentes moscas. El panel A serían unas moscas control que no expresan el transgen humano, el panel B sería los IFMs de unas moscas que expresan el transgen wild type de la transportina humana, y el panel C sería la transportina mutada humana. Las moscas que expresan entonces la transportina mutada humana en motoneuronas desarrollan una atrofia muscular de los IFMs. Como veis, el área es mucho más reducida y en el gráfico de dispersión podemos ver que esa reducción es significativamente, estadísticamente significativa. O sea que tenemos una atrofia muscular en nuestro modelo de mosca. Por otro lado, también hemos estudiado la atrofia en los músculos abdominales de la mosca. Entonces, como veis, en las moscas, en las siguientes fotografías tenemos los mismos genotipos anteriores, moscas control, moscas que expresan TNPO3 wild type y moscas TNPO3 mutante. El asterisco está marcando el corazón de las moscas y las fibras musculares que están a los lados son las fibras musculares abdominales que hemos ido analizando. En cuanto al ancho de la fibra, vemos una reducción significativa de las moscas que expresan la transportina mutada respecto a las controles. Y de hecho, esa separación entre las fibras y las fibras más finas también es una reducción que hemos visto que es significativa. Entonces también tenemos atrofia abdominal, ¿vale? Aparte de los músculos indirectos del vuelo. Ya seguidamente hicimos los ensayos funcionales de las moscas en las que veíamos que tanto por un lado, como veis en la gráfica A, la capacidad de escalada de las moscas que expresaban TNPO3 mutante en las motoneuronas era mucho más reducida respecto a las controles. A su vez, la capacidad de vuelo de las moscas, que es lo que está representado en la gráfica B, también se veía bastante más reducida en las moscas que expresaban la transportina mutada. Y como curiosidad, ver el fenotipo que está representado en la fotografía del panel C, las moscas que expresaban la transportina mutada, no todas, pero sí en una alta proporción, tenían las alas como no terminadas de despegarse. Esto todo refleja que la atrofia muscular vista en los anteriores resultados se estaba viendo también en un fenotipo funcional. Además, por último, hemos estado analizando la viabilidad de las moscas que expresaban la transportina mutada. Por un lado, en la gráfica de la gráfica D podemos ver que hay una bajada de la vida media o de la esperanza de vida de las moscas que expresan la transportina mutada en motoneuronas respecto a las controles. Pasan las moscas de tener una esperanza de vida o una vida media de 25 días respecto a unas controles que tendrían 30 días. Además, esa bajada en cuanto a la esperanza de vida es significativa y por último también hemos visto un fenotipo de viabilidad afectado. Las moscas que expresan la transportina mutada, como podéis ver en la gráfica tienen una viabilidad bastante más reducida del 60%,
respecto a las de las moscas control. Entonces, todo esto, junto con la atrofia muscular, el fenotipo funcional y el fenotipo de viabilidad afectado, ya tenemos el modelo de la enfermedad de distrofia de cinturas caracterizado en Drosófila. Una vez que hemos conseguido nuestro objetivo, desarrollar el primer modelo de la distrofia de cinturas 1F en Drosófila, ya podemos, por un lado, profundizar en mecanismos moleculares implicados en la enfermedad, que eso nos daría tanto información de la distrofia de cinturas como del VIH, y por otro lado también nos proporciona un modelo en el que poder evaluar potencial terapéutico de fármacos ya comercializados, que sería el reposicionamiento de fármacos. Así que eso es todo y bueno, antes de terminar me gustaría agradecer a la Asociación Conquistando Escalones, que son la asociación de pacientes y familiares de pacientes de la propia enfermedad, que son los que se encargan de recaudar dinero y de donarnos a nosotros para que investiguemos sobre su enfermedad, ya que es rara y eso no llama mucho la atención ni las subvenciones varias. Así que gracias a ellos esto es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido muy interesante tu charla y ahora por aquí Gracias. una pregunta que tenemos. Preguntan por aquí que no ha quedado muy claro cómo funciona lo de GAL4 UAS. ¿Podrías explicarlo así de nuevo? Sí, claro. Bueno, os pongo si se puede volver a ver, creo que sí, la diapositiva. Bueno, el sistema GAL4 UAS, por una parte tenemos unas moscas GAL4 y por otro lado tenemos unas moscas UAS. Entonces, las moscas GAL4, lo que tiene precedente al GAL4 es el enhancer, ¿vale? Que es lo que va a dirigir en qué tiempo o en qué tejido se va a expresar el GAL4, ¿vale? Entonces, una vez que tienes el GAL4 expresado, la proteína va a reconocer la secuencia UAS de la mosca con la que la cruzas, ¿vale? Entonces, el promotor dirige donde el GAL4 reconoce la secuencia UAS y lo que va detrás de la secuencia UAS, que sería nuestro transgen, ¿vale? En nuestro caso transportina, eso es todo se va a expresar. Entonces se expresa de forma dirigida el gen de interés en el sitio que nosotros queremos, gracias al enhancer y al reconocimiento de la secuencia UAS. Vale, muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Sí. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante tu charla y vamos Vale, con la gracias. siguiente, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.